Hola, buenas tardes. Hoy continuaremos aprendiendo el uso del multímetro. Anteriormente hemos aprendido tres de sus funciones: a medir la resistencia, a medir la corriente y a medir voltajes directos. Hoy continuaremos aprendiendo a medir voltajes de corriente alterna. Para ello, lo primero que vamos a hacer es demostrar cómo se mide la corriente de línea, o lo que nos manda la Comisión Federal de Electricidad, que es lo que podemos medir en el enchufe de nuestras casas, porque se había mencionado que esa es una fuente de corriente alterna. Entonces vamos a medir eso primero y después haremos una explicación en el pizarrón. Bueno, y para ello lo primero que hay que hacer es, como se ha mencionado, es ponerlo en la sección correcta. En el caso de este multímetro aquí se alcanza a ver un poco que aquí medimos el voltaje alterno, y como normalmente o típicamente son 120 los volts que se pueden medir que manda la Comisión Federal de Electricidad, pues lo ponemos en la escala de 200. Una vez colocada en la escala correctamente, ponemos las puntas. En este caso pues es un multicontacto. La punta negra ya está colocada, colocamos la punta roja y leemos la medición. En este caso nos da 146 volts. Este voltaje es voltaje de RMS. Si notan aquí también dice que ya está baja la batería, dice low bat. Eso hay que tenerlo en consideración, porque ya cuando está baja la batería generalmente nos va a dar mediciones con un grado de error muy alto. En el otro lado tenemos otro tipo de multímetro un poco más sofisticado, y como vemos nos marca 128.2 voltaje RMS. Entonces vamos a tomar este valor, el de 128 volts, como nuestro voltaje de referencia, dado que el primero pues le falta pila al multímetro. Entonces, primeramente vimos ya cómo hacer la medición y nos dijo o nos dio un voltaje de 127, 128 volts. Lo que hay que resaltar es que el valor que nos da el multímetro es un voltaje RMS. Y como ya se había explicado anteriormente, la onda que describe los voltajes alternos es una onda sinusoidal. Esta onda tiene varias propiedades. Entre ellas está el valor pico, que es del origen al pico, a la cresta. Y el valor pico pico, que es la suma o el valor de la cresta al valle de la onda. Y bueno, ese es el valor pico y valor pico a pico. Y también tenemos por aquí abajo el periodo, que el periodo es el tiempo que tarda. Al hablar de tiempo, pues ya sabemos que las unidades van a ser segundos. Entonces el periodo es el tiempo que tarda en completarse una onda. Esa onda consta de un semiciclo positivo, que es el que está aquí arriba, y un semiciclo negativo. Ahora, nosotros ya habíamos visto estas ecuaciones en que el periodo es igual a la inversa de la frecuencia, es decir, a 1 sobre f, o 1 sobre la frecuencia. El valor pico a pico es 2 veces el voltaje pico, y el voltaje RMS es igual a 0.707 el valor pico. Si despejamos de esta ecuación el valor pico, nos queda que el valor pico es de voltaje RMS entre 0.7. Generalmente lo que nos dan CF es, las características que nos dan es el valor RMS, que es el valor que acabamos de medir, que es 128, y la frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia aquí en México es de 60 Hz. Entonces, con estos valores el ejercicio va a constar de determinar los otros valores. Entonces, ya habíamos visto que estos son los valores que se nos van a dar: el voltaje RMS y la frecuencia de 60 Hz. Entonces, con estos valores y a través de estas fórmulas vamos a determinar los valores restantes. El valor pico lo obtenemos de la fórmula 4, que es el voltaje RMS entre 0.707. Esto es decir, 128 entre 0.707
nos da 181 volts pico. El voltaje pico a pico pues solamente es multiplicar el voltaje pico por 2, que en este caso es 2 por 181, nos da 362 volts de pico a pico. Y por último, para determinar el periodo o el tiempo que tarda en pasar una onda, pues es simplemente 1 entre la frecuencia que es 60, que es 0.016 segundos. Estos son los valores que tenemos en México y el ejercicio va a constar en investigar los valores tanto de voltaje, RMS, de frecuencia que se tiene en Europa y a través de esos valores que investiguen poder determinar los otros valores. Muchas gracias.